Hola, 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 ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigos de la Universidad Tecnológica de Querétaro? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marcos Zabaleta y pues ya estamos por fin en esta sesión que me toca participar el día de hoy, un servidor a Marcos Zabaleta. Ya estamos lío por inyección aquí, amigos de la comunidad que se van integrando también a este Zoom interactivo. Vamos a tratar de hacer nuestro papel lo mejor posible y el día de hoy traemos un súper tema para hablarles a todos ustedes acerca de moldeo por inyección, un poquito de introducción a moldeo científico y pues buenas tardes. El tema que vamos a platicar el día de hoy, el tema que pues a mí me interesó la verdad brindarles, es el tema que vamos a hablar de forma genérica, digo porque es muy amplio el tema de los plásticos. Vamos a hablar de forma genérica qué es el proceso de moldeo por inyección y las áreas de oportunidad dentro de la ingeniería. Tú estás estudiando ahorita en la universidad, eres estudiante y de repente cuando estamos en alguna carrera pues ya no nos gusta, ¿verdad? Y queremos ahora dedicarnos a otro sector. Hay muchos sectores que hoy en día son muy demandados y siempre han sido demandados, ¿no? Como ser doctor, ser enfermero, ser veterinario, ser abogado, ser licenciado. Hay muchos campos que son como ya de tradición. Sin embargo, hay muchos campos que también son muy demandados hoy en día, como lo pueden ser los plásticos. El estudio de los plásticos, tanto para su procesamiento como su fabricación también, es un tema que no se aborda mucho en las universidades. Hay pocos cursos, pocas también especialidades, por así decirlo, que te puedan hablar sobre esta materia. Y ahora ahí les va lo más importante, Fíjense que los que están en Querétaro, que Universidad Tecnológica de Querétaro, UTEC, los que están en Querétaro, si ahorita yo les preguntara, ¿de qué trabaja la gente de Querétaro? O sea, sí, sinceramente, ¿de qué trabajan? Hay mucho turismo, obviamente hay mucho turismo, hay mucho hotel, mucha gente trabaja en los hoteles, en el turismo, pero en verdad, yo no dudo que tengas un vecino o que tu papá o que algún familiar trabaje en la industria del plástico, pero sobre todo en la industria de moldeo por inyección, como lo dice aquí en nuestra lámina, en la industria de moldeo por inyección. Estoy casi seguro de que más de un familiar tuyo trabaja en esta industria si tú te encuentras en la ciudad de Querétaro, que es en donde es esta universidad, ¿verdad? Universidad Tecnológica de Querétaro. Querétaro actualmente es sede de parques industriales muy importantes que manufacturan piezas de todo tipo de inyección de plástico. Ahorita hablamos, por ejemplo, cuáles, pero sobre todo de la industria automotriz. Entonces, están ustedes en un estado, en verdad, que demanda la mano de obra en cuanto a moldeo por inyección. Y son pocas las universidades que te enseñan hoy en día a moldear, que te enseñan hoy en día a manufacturar plásticos, que te enseñan hoy en día también todo lo que tiene que ver con el procesamiento y algo muy importante que se llama moldeo científico. Tú te preguntarás, ¿qué es eso de moldeo científico? Vamos a hablar más adelante de ello, pero si tú quieres incursionar en el mundo de los plásticos, en el mundo de moldeo por inyección, tienes que aprender moldeo científico, así como he escuchado ahorita en las conferencias que tienes que aprender otras cosas como cosas básicas como el inglés, como hoy en día ya con los japoneses, ¿verdad? Que estaba escuchando la conferencia anterior, igual debes de conocer otros idiomas, debes de manejar el Excel, por ejemplo, y manejarlo de una manera muy dinámica. Pues hoy en día si te quieres también incursionar en el proceso de moldeo por inyección, pues debes de aprender algo que se conoce como moldeo científico y obviamente pues todo lo relacionado al proceso de moldeo. Bien, pues con esto vamos a dar pie a la presentación que tenemos preparada y vámonos para allá, ¿vale? Si estás viendo aquí, les quiero contar una historia. Déjenme poner aquí que me vea yo también, ¿vale? Ahí está. Fíjense que dentro de las salidas que he hecho, de los viajes que me ha tocado estar ya últimamente, cuando una ocasión me dirigía yo al aeropuerto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Y pues ya tomé un Uber, pedí un Uber de estas aplicaciones que ya lo conocemos, ¿no? Los Ubers. Y llega el conductor y me ayuda a subir las maletas y se sube y empezamos y ya saben, ¿no?
Chofer de Uber te saca la plática porque te la saca. Es muy raro el que no. Y ya saben la pregunta oficial. ¿Cómo sabes que vas al aeropuerto? ¿A dónde va, joven? ¿A dónde va, joven? Esa vez me tocaba ir a Perú. Íbamos a ir a Perú y nos tocaba viajar para allá. Entonces me dice, ¿a dónde va, joven? No, pues a Perú. Ok. ¿De qué trabaja, joven? ¿Qué va a ir a hacer allá? Ah, mira, que yo soy asesor de la industria del plástico. Me dice, ¿del plástico? Sí. Dice, ¿y a poco sí se gana de eso, del plástico? Y le digo, pues se gane o no, a mí me gusta, ¿no? O sea, sí hay ramos que puedes ganar de forma interesante, puedes ganar dinero, obviamente, que es lo que estamos buscando todos los que estudiamos y trabajamos, ¿verdad? Y me dice, ¿se gana dinero? Yo sí, le digo, ¿y por qué no se tendría que ganar, no? Me dice, es que el plástico, yo escucho puras cosas malas, joven. Que el plástico es malo, que el plástico contamina, que el plástico es chafa, que el plástico mata tortugas, que el plástico se lo comen las ballenas, que el plástico está en los océanos, que el plástico. Dice, entonces, yo en automático, me dijo el chofer de Uber, yo en automático, cuando escucho hablar de plásticos, para mí, para mi mente, en automático es algo malo. Y si es algo malo, ¿cómo puede uno vivir de esto? Le digo, ok. Digo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos arriba de 300 kilos de plástico. Y me dice, ¿cómo arriba de 300 kilos de plástico? ¿Dónde está? Vean a su alrededor. En este caso yo le dije al chofer de Uber, vea a su alrededor. Volante de plástico, manual de palanca de cambios de plástico, tablero de plástico, neumáticos de plástico, asientos sintéticos, o sea, de plástico. Voltea hacia donde voltea a ver usted, va a haber una aplicación de plástico en su automóvil. Le digo, le apuesto lo que usted quiera. Y vamos arriba de 300 kilos de plástico. Y ahora, este auto que usted está manejando es más eficiente, es más energético, cuida más al ambiente porque está hecho de 300 kilos o contiene 300 kilos de plástico, ¿vale? Y esto va a ahorrar eficiencia. De hecho, está sustituyendo, fíjense, 1 tonelada de otro tipo de materiales como lo puede ser el metal, el aluminio, la madera, el vidrio. Está sustituyendo materiales que son más pesados que el plástico. Incluso el plástico ahora es más resistente que muchos otros materiales tradicionales como el vidrio, la madera, en este caso también el metal. Entonces, el plástico es una bondad. El plástico es una forma, es el elemento, es un sustituto, sí. Vino a sustituir muchos otros materiales, pero ahora es un sustituto insustituible. Y estamos, señores, por lo tanto en la era del plástico. Y fue lo que yo le dije al chofer, le digo, entonces, todas estas partes en las cuales nosotros vamos en este auto, pues yo me dedico a catequizar lo bueno, las bondades del plástico. También me dedico en este caso a programar máquinas de inyección, a diseño de moldes, a diseño, compra, selección de máquinas de inyección, a selección de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿cuántos plásticos nosotros conocemos? ¿Cuántos plásticos conocen ustedes? A ver, váyanlo poniendo ahí. Conocemos polietilenos, conocemos polipropilenos, PET, PVC. A lo mucho conocemos 5 materiales plásticos. Hoy en día contamos con más de 180 distintos plásticos en todo el mundo. Y siguen creciendo las aleaciones, siguen creciendo las mezclas, sigue creciendo el catálogo, el abanico de materiales plásticos. Y la verdad, no se va a acabar. Y como no se va a acabar, pues tenemos nosotros que seguir en ese camino, en ese margen. Tenemos que seguir nosotros aprendiendo a convivir con los materiales plásticos, a sacarle sus mayores bondades a este material y por supuesto a procesarlos también. Hoy en día pues ya convivimos a través de 3 eras, ¿verdad? Ya pasamos por la era de la piedra. ¿Quién ha visto el programa de los Picapiedra, no? Una caricatura muy singular, que todo era de piedra. Digo, por imaginarnos, ¿vale? Ya pasamos por la era del metal también, ¿vale? La era del metal, muy importante era también, pero que eran objetos muy pesados, ¿verdad? El metal pesa. De hecho, el Titanic, ese barco que se hundió,
Ese barco se hundió sin un kilogramo de plástico sintético, ¿ok? Es un plástico, era un barco que era muy pesado también, pero mucho era metal. Apenas estaban los primeros desarrollos de materiales sintéticos, entonces era muy poco, muy poco el material plástico sintético, ¿sí? Que ahorita hablamos cuáles son los sintéticos, los naturales, los semisintéticos, ¿sí? Ahora bien, ya estamos, señores, ya estamos en la era del plástico. Y esta era del plástico va a continuar por más años, va a continuar también por lo menos los futuristas, o sea, le pronostican más de 100 años todavía a nuestro queridísimo material plástico. Estamos aprendiendo, sí estamos en una etapa de aprendizaje, de evolución. Los plásticos, el plástico sintetizado, el más viejo, tendrá 50 años que se desarrolló el plástico sintético más viejo, ¿no? Que la baquelita, por ejemplo, con Leo Baekeland, que desarrolla este material que tal vez muchos lo recuerdan. ¿Por qué? Porque estaba en los teléfonos que utilizaban nuestros abuelitos, nuestras bisabuelas. De hecho, todavía se encuentra presente en algunas manijas de las ollas que nosotros conocemos como ollas express, en artículos de cocina. La baquelita también se encuentra por ahí en algunas bolas de billar. También podemos encontrar baquelita. Es un plástico de los más viejos y no es tan viejo el plástico si se dan cuenta, ¿verdad? Ok, entonces estamos en la era del plástico. Yo te invito ahorita, en este momento, en este instante, a que voltees en tu entorno y veas qué plásticos puedes encontrar. Yo tengo aquí una botellita de agua que tengo PET en la botella, en la etiqueta tengo un polipropileno, en la tapita tengo un polietileno de alta densidad, tengo un monitor que tiene ABS, tengo una cámara, una webcam que tiene una mezcla de ABS con policarbonato, tengo, si sigo volteando, la verdad, es innumerable la cantidad de aplicaciones que nosotros podemos tener en nuestras manos, en nuestra casa, en nuestra habitación, en la oficina, en donde te encuentres, vas a encontrar aplicaciones plásticas. Ahora bien, estas aplicaciones plásticas conviven mucho con los procesos de transformación y uno de ellos, el más importante que les vengo a hablar yo, es el proceso de moldeo por inyección, pero ahorita llegamos a esa parte. El plástico ha evolucionado. Simplemente lo podemos ver, por ejemplo, en una silla, en esta silla que podemos observar aquí. Una silla de piedra. ¿Cuánto tiempo ustedes se imaginan que se tardaban en hacer una silla de piedra, verdad? Eran días, o sea, de estar tallando, estar moldeando la piedra para poder hacer una silla presentable. Con el metal, aquí está el metal, igualmente, o sea, forjarlo, fundirlo, darle forma, soldarlo, e incluso el metal, esa silla que estamos viendo ahí de metal, pues los recursos son mucho mayores, hablando desde el punto de vista energético, para poder hacer una silla, en este caso de metal, y su tiempo de vida pues es más largo, sí, pero pues les tienes que estar ahí dando mantenimiento. Y ahora mira, sillas de plástico, digo, es un ejemplo muy básico tal vez, pero aquí lo estamos viendo de una manera muy sencilla. Una silla de plástico se realiza a través del proceso de moldeo por inyección y esta silla de plástico, pues no tardas más de un minuto en poder fabricar una silla de plástico. Imagínate, o sea, tú pones tu reloj, te esperas un minuto, abre un molde de la máquina de inyección y enseguida ya tienes tu silla, ya la tienes ahí, ya tienes tu silla, o sea, haces miles de sillas y ahora estos plásticos, estos materiales son totalmente reciclables, o sea, tú esa silla, si te va a durar 10 años y en 10 años ya no sirve esa silla, ya no es funcional, pues la puedes llevar a un centro de acopio, la puedes tirar directamente a la basura, obviamente, y hay recolectores, hay personas, hay gente que se dedica al reciclaje, al acopio, al reciclaje, a la molienda, al lavado y al peletizado y a volver a inyectar estas piezas, estas sillas en nuevos componentes plásticos. Es una de las bondades de los termoplásticos, que son 100% reciclables. Todo el plástico se recicla, todo. Por ahí hay algunos materiales que obviamente no se pueden reciclar, algunos materiales pero ya no son termoplásticos, es otra familia que se llama plásticos termofijos, ¿no? Que hablaremos en otro blog de ellos. ¿Qué es el plástico entonces, Marco? ¿Qué es el material plástico?
Por definición, el plástico es algo que puede ser moldeado, algo que puede ser moldeado. ¿Y qué puede ser moldeado? El barro, el yeso, la cerámica, todo eso puede ser moldeado, ¿verdad? El vidrio, por ejemplo, le damos forma. Entonces, por definición, podría ser algo plástico. ¿Por qué? Porque le puedes dar forma, lo puedes moldear. El hierro se puede moldear, el barro se puede moldear. Uno como persona se puede moldear. Yo me moldeé, mi esposa me moldeó a su forma. Entonces, también por definición, yo podría ser un material plástico. Bien, pero bueno, los plásticos que nosotros conocemos se llaman polímeros. Los plásticos que nosotros conocemos y procesamos en la industria los conocemos como polímeros. Tal vez tú lleves por ahí algunas materias de ciencia y estudio de materiales que ves obviamente pues aleaciones de algunos metales, pero también ves la parte de polímeros, la química de los polímeros. Son procesos químicos, ¿verdad? Los plásticos que conocemos son aquellos materiales que son sintetizados artificialmente, o sea, a través de la química, y vienen principalmente de fuentes como el petróleo. Y estos, pues no se pueden obtener de forma natural. O sea, no podemos sembrar nosotros polipropileno y que nos dé polipropileno, ¿verdad? Un polietileno y un árbol de polietileno, o sea, ¿se imaginan? No, o sea, son polímeros, son materiales que se obtienen de forma totalmente sintética. Estos plásticos se utilizan para producir un sinnúmero de aplicaciones y estas se van a aplicar en la vida cotidiana y sustituyen a materiales tradicionales como lo puede ser la madera, el vidrio y el metal principalmente, ¿vale? Ok, los plásticos, hablando un poquito de plásticos, los podemos obtener a través de tres fuentes. Los plásticos naturales, que son polímeros que se crean en la naturaleza, por ejemplo la caseína, por ejemplo la celulosa, por ejemplo hay otros plásticos, el mismo caucho, que son materiales, son plásticos naturales, o sea que la misma naturaleza sí los da. Estos plásticos hoy en día no es común utilizarlos, la verdad no es común, aclaro. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, acetatos de celulosa, propianatos de celulosa, que son aplicaciones muy específicas que sí podemos utilizar fuentes naturales para poder procesar algunas piezas, ¿no? Pero la verdad son caros. Los plásticos semisintéticos son las primeras aplicaciones en donde combinábamos plásticos naturales con algún químico para obtener un plástico. En este caso, por ejemplo, el nitrato de celulosa, la misma plásticos que en este caso eran mezclas, son mezclas para obtener nuevos productos. Son plásticos que se desarrollaron por ahí de la época de 1940, tuvieron mucho desarrollo, 1930 aproximadamente. Y finalmente los plásticos sintéticos que nacen por ahí con el estudio y la sintetización de la baquelita en este caso, se obtienen totalmente por procesos químicos y son plásticos que actualmente son los que utilizamos. Por ejemplo, polietilenos, por ejemplo, polipropilenos, poliestirenos, ABS o plásticos más de ingeniería como policarbonatos, acrílicos o algunos plásticos, por ejemplo, muy tradicionales como lo puede ser el polietileno-tereftalato. Es que estos parecen trabalenguas, Polibutileno-tereftalato. Son plásticos que ya son plásticos un poquito más pues más complicados por ahí, ¿no? Tanto de pronunciar como de procesar, ¿vale? Ok, los plásticos los podemos encontrar en muchos sectores. ¿Qué sectores los puedes encontrar? En la industria automotriz, que ya comentamos ampliamente de que en esta industria tenemos muchas aplicaciones, más de 300 kilos de material plástico en un auto. La industria del envase, los envases hoy en día también que conocemos, muchos envases pues alargan los tiempos de almacenamiento de los productos. Por ejemplo, hoy en día hay envases de leche, para leche, que ya son totalmente envases barrera, los cuales este tipo de envases pues le da más durabilidad y tiempos de caducidad más largos al producto, en este caso a la leche, al jugo de fruta. Hay muchas aplicaciones de envase hoy en día muy interesantes en el cual te puedes encontrar plástico y en el cual también son procesados a través de moldeo por inyección. La industria del empaque con muchas cajas, tarimas, la industria en la manufacturera industrial para hacer engranes y hoy en día algo a destacar y la verdad aquí
sí me pongo de pie con el plástico, sí me pongo de pie con sus aplicaciones en el sector médico. En el sector médico. Aquí hemos tenido muchos desarrollos, existen muchos desarrollos de piezas, de materiales muy técnicos como el poliuréter cetona, que es el PIC, que se pueden hacer, por ejemplo, implantes y sustitución de articulaciones que van directamente en el cuerpo humano. Hoy en día, señores, si alguien dio la cara para combatir esto que estuvimos viviendo o estamos viendo todavía actualmente, esta pandemia que estamos viviendo, el plástico dio la cara, en verdad, con muchas aplicaciones, desde envases para contener el gel antibacterial, las pistolitas estas que nos estuvieron poniendo en la frente o nos siguen poniendo en la frente, en la mano, tienen materiales plásticos. Todo el equipo quirúrgico de los médicos es de plástico, la gran mayoría. Sus uniformes que podemos ver ahí, la cofia, los cubrebocas, la bata, todo esto es de plástico. Los equipos que se utilizaron, equipos venoclisis, el equipo para hacer los que le llaman cuando te entuban, todo esto, también es plástico. O sea, el plástico dio la cara ha estado dando la cara en esta situación y la verdad, mucha gente lo ha atacado, mucha gente lo ha mal visto. Cuando la verdad son más las bondades que nos da el material plástico que la que nos aporta. Yo siempre lo he dicho, el plástico por sí solo no contamina. El que contamina es uno, tirando el plástico a la basura, tirando el plástico en donde no debe de estar, no reutilizando, no reciclando. Ahí es en donde nosotros sí hacemos mal uso del plástico, mala disposición. Más aplicaciones de los plásticos en el hogar, las amas de casa no me dejarán mentir. ¿Cuántas aplicaciones de plástico tienes? Los que nos dedicamos al deporte, en la industria aeroespacial, la verdad que si existen hoy en día satélites, si existen trajes, por ejemplo, para los mismos astronautas que viajan al espacio, pues en verdad muchas aplicaciones son de plástico. Por aquí hay muchos sectores, incluso en Querétaro, hay empresas que se dedican a construir partes aeroespaciales y a través también del proceso de moldeo por inyección. Y la verdad, un sector muy, muy interesante el aeroespacial. El infantil, sector infantil con juguetes, con aplicaciones también didácticas, un sinnúmero de aplicaciones igual que podemos encontrar en este sector infantil. Uno de destacar, eléctrico electrónico. Y aquí miren, curioso, un Apple con plástico. No sé si alguien ha leído la biografía de Steve Jobs, cuando él le presentaron el material plástico, él decía que no, que ese material no iba a estar en sus dispositivos porque era algo corriente, ¿vale? Tuvo que fallecer Steve Jobs para que pudieran colocar plástico a los iPhones, y hoy en día muchos equipos celulares pues llevan plástico. Entonces no me canso, la verdad, no me canso de decir las bondades de este material, porque son más las bondades que nos aporta que las que nos pueda llegar a afectar. La producción, fíjense, un dato interesante, la producción de plásticos a nivel mundial, como registro del 2018, son de 350 millones de toneladas, de las cuales el 79% de estas 350 millones de toneladas está direccionada a los plásticos commodities. Estos plásticos commodities se le conoce como plásticos, son los plásticos básicos, son los plásticos que también nosotros los que nos dedicamos a la industria de manufactura de plásticos, son materiales que les llegamos a llamar como de uso común. Aquí entran los polietilenos, los polipropilenos, los poliestirenos, el PVC, el poliestireno cristal, el expandido, etc. Son plásticos de uso común. El 11% son plásticos de ingeniería. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque la verdad, estos plásticos de ingeniería van para aplicaciones, se les conoce así porque van para aplicaciones de ingeniería. Los automóviles, por ejemplo, tienen muchos de estos materiales de ingeniería y pocos son las empresas que se pueden llegar a especializar. Muchas personas inyectan plásticos commodities, pero pocas personas inyectan plásticos de ingeniería. Eso me he dado cuenta cuando he estado viajando a diferentes estados de la República, a otros países también, que de repente llegas a otro país y no
no conocen los plásticos de ingeniería. ¿Por qué? Porque conviven más con plásticos commodities. Los que somos de México, los que son de Querétaro, los que son países hacia el norte, los que son países, por ejemplo, San Luis Potosí, Chihuahua, todo lo que tiene que ver con la frontera con Estados Unidos, hay muchas plantas que se dedican a la inyección de plásticos de ingeniería. Y aquí la verdad es en donde está el negocio. Es en donde está el negocio porque le vas a vender directamente a una empresa armadora de autos, especialmente, o a una empresa aeroespacial, o a una empresa del ramo eléctrico electrónico o del ramo también médico, que los cuales estos tipos de plásticos son los que cuestan más, son los que cuestan, los que le puedes sacar mayor provecho también, plásticos de ingeniería. Pero sí, aquí sí hay mucho estudio porque no es lo mismo procesar un plástico commodity que un plástico de ingeniería. Aquí sí ya es en donde debes de especializarte, debes de profundizar más, debes de buscar un poquito más en cuanto a literatura, en cuanto a capacitación de este tipo de materiales. El 6% de este consumo son plásticos que se le conocen como termofijos. Los plásticos termofijos son plásticos que son muchas ocasiones de un solo uso, o sea, una vez que se forma la pieza ya no la puedes volver a reciclar como tal, ¿no? Ya son materiales que se denominan como termofijos. Y otros, por ejemplo, los elastómeros, por ejemplo, los bioplásticos, por ejemplo, otros materiales que no son diferentes, obviamente, a commodities de ingeniería o termofijos, el 4%, ¿no? Muchos bioplásticos que hoy en día están de moda entran en este sector. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el suficiente desarrollo para poder producir de una forma masiva plásticos, en este caso de fuentes naturales, ¿no? Pero es otro tema también hablar por ahí de este tipo de materiales plásticos. Vamos a hablar de los procesos de transformación de plástico, principalmente. Ojo, principalmente son 5 los procesos de transformación de plástico. Dentro de estos 5 existe moldeo por inyección, extrusión, soplado, termoformado y rotomoldeo. Si tú te dedicas a estudiar plásticos, ya sea que entres a algún ramo dentro de, por ejemplo, puede ser la venta de plásticos, la manufactura, la fabricación, pues te vas a estar moviendo mucho en estos 5 negocios. Moldeo por inyección, extrusión, soplado, termoformado y rotomoldeo, ¿vale? Hay más, tenemos más todavía, o sea, tenemos más procesos de transformación, como lo puede ser la pultrusión, como lo puede ser también lo expandible como tal, que es un proceso similar, el vaciado. Tenemos otros tipos de proceso que no son muy comunes, sin embargo, también existen y se pueden manufacturar materiales plásticos, pero estos son los 5 más importantes, ¿vale? El proceso, por ejemplo, de extrusión es un proceso muy bonito también. Es un proceso que nos va a servir para muchas aplicaciones, por ejemplo, para hacer la bolsa, ¿no? La bolsa común y corriente que nosotros conocemos, pero más allá, y quería poner estas aplicaciones. Esta presentación se las voy a compartir. Ahorita les pongo un link porque les había compartido una, pero no venían estas imágenes. Y me gustaría compartirles esta exposición porque nos sirve para 2 cosas. Número 1, para aprender qué son los plásticos. Y número 2, para que nosotros podamos seguir catequizando los que queremos estar en este medio de los plásticos, seguir catequizando a la industria, ¿vale? ¿En qué sentido? En de que el día de mañana, pues comentando con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, con tus hijos, miren, el plástico da más bondades que nos quitan, ahora sí que cosas malas, ¿no? Desafortunadamente, una ocasión, mi hijo Gael, que tiene ahorita ya 8 años, me dice: oye papá, ¿por qué el plástico mata tortugas? ¿Por qué el plástico es malo? Yo veo que tú hablas de plástico, papá, ¿y por qué hablas de cosas malas? Entonces, le digo, no, es que no es malo. Y fíjate, esto en donde se los enseñan muchas veces a los niños en las escuelas. En las escuelas, la maestra desinformada, el maestro desinformado. El plástico es malo, niños, el plástico, y empiezan a crecer con esa cultura. Entonces, más que sea malo, pues es bueno, ¿no? Y hoy en día, pues está dando la cara. Bolsas de plástico, bolsas, por ejemplo, para sueros, ahí lo vemos. Yo siempre le digo a los ambientalistas, ¿no? Y no es por tirarles, los que hablan mal del plástico,
Digo, tú llegas al hospital, o un familiar llega al hospital y le tienen que colocar un suero que viene en una bolsa. ¿A poco le vas a decir al doctor, no me ponga ese suero porque viene en una bolsa de plástico? Y como viene en una bolsa de plástico, pues no, prefiero que morirme yo a que se muera la tortuguita, ¿va? Pues no le vamos a decir eso. Y siempre la respuesta es, pues es que hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Sí? ¿Somos o no somos? Siempre les comento eso, ¿no? A las personas que por ahí, pues, atacan al plástico sin ningún sentido. Cubrebocas son de polipropileno, la gran mayoría de telas, en este caso el Nubon, por ejemplo las cofias que también son de polipropileno, los mismos equipos, la vestimenta médica de polipropileno, mucho realizado a través del proceso de extrusión. Equipo, por ejemplo, para en este caso invernaderos, todo lo que es esta película para invernadero, para poder optimizar y dar más productividad a las cosechas, en este caso, igual son realizadas a través del proceso de extrusión. Y digo, son 3 aplicaciones ahorita aquí que les comento rápidamente acerca del proceso de extrusión. Sin embargo, hay más aplicaciones, hay muchísimo más aplicaciones que también en la vida diaria nos puede dar este proceso. El proceso de soplado, que es otro proceso igual en donde se forma una manga plástica, la cual posteriormente se sopla a través de aire comprimido y nos sirve para hacer muchas botellas para medicamento. Y vuelvo a la industria médica, vuelvo a la situación que estamos viviendo. Muchas botellas, el gel antibacterial, vienen botellitas de extrusión soplo, vienen botellitas de PET, vienen botellitas de polipropileno. La tapita, la taparrosca, en este caso pues también son polietilenos, son polipropilenos y finalmente son plásticos que estamos utilizando. El proceso de termoformado, que es otro de los procesos que también son muy socorridos cuando tú estás estudiando plásticos, te gradúas, llegas a una empresa, puede ser que te toque trabajar en una empresa de termoformado, que este proceso pues es un proceso que nos sirve para diseñar, para elaborar muchos productos como pueden ser charolas para alimentos, blister para alimentos. Y vean, ahora pues ya no utilizamos el famoso cartón, ahora utilizamos este material que es totalmente reciclable, por ejemplo ahí para almacenar los huevos, para almacenar alimentos. Hoy en día las charolas, los blisters, las películas multicapa de materiales plásticos que pueden contener poliamida, CBOH, polietilenos, este tipo de empaques que son multibarrera, que son multicapa, pues van a alargar el tiempo de vida de los alimentos, los van a hacer más duraderos, los van a hacer más, en este caso, que puedan estar más tiempo en anaquel y no se echen a perder. De hecho, si no existieran charolas de plástico, los productos que nosotros vemos en el supermercado, pues no tendrían el mismo tiempo y vida de anaquel y se echarían a perder. Se estaría tirando muchos alimentos por, en este caso, no poderlos almacenar, no poder tenerlos en una disposición, en este caso, en charolas de plástico. Y también para el cultivo, vean ahí las plantitas que están en unas láminas también termoformadas para el cultivo de plantas, para el cultivo, en este caso, de algunos vegetales, no sé, en sembradíos se utilizan mucho este tipo de materiales. Si van dando cuenta, o sea, los procesos de manufactura de plásticos son muy amplios y hay muchas aplicaciones. Un proceso muy bonito, un proceso que es muy artesanal y pocos aquí en México, la verdad, se dedican a este proceso. El rotomoldeo, que tiene mucho potencial en cuanto a negocios. Es un proceso que está despegando mucho en México como tal. Este proceso de rotomoldeo muy interesante, la verdad, porque con inversiones muy bajas puedes hacer productos que los puedes vender muy caros. Puedes hacer kayaks, puedes hacer lo que le llamamos aquí en México tambos, ¿verdad? Tinacos. Puedes hacer otros contenedores, este tipo de contenedores para productos químicos muy agresivos también. Y ahí está el plástico, ahí está el proceso de rotomoldeo. Por donde miremos, hay procesos, hay aplicaciones, hay campo de trabajo
porque todo esto necesita ingenieros, necesita profesionistas, necesita gente que conozca de materiales, que sepa manufacturarlos, que los entienda, que los conozca, que venga con esa preparación para poder manufacturar. Y ahora bien, yo les voy a hablar ahora del proceso que la verdad a mí me apasiona. Hablo mucho de este proceso en mis páginas web, en Facebook, en mi fanpage Moldeo por Inyección, en YouTube. Últimamente pues llevo 5 años dedicándome a la capacitación. Dentro de los 18 años que yo he trabajado, 13 años fueron laborando directamente en la industria y 5 años ahora como de forma independiente, pues ya con nuestro negocio de consultoría, ¿vale? ¿Qué es el proceso de moldeo por inyección entonces? ¿Qué es el proceso de moldeo por inyección? De los procesos que estábamos revisando, es el más importante en todo el mundo. Y aquí lo dice, ¿no? Y vamos a subrayarlo aquí. Es el proceso de transformación de plásticos más importante en el mundo. O sea, ni extrusión, ni soplado, ni termoformado, ni otro proceso es tan importante como el proceso de moldeo por inyección. ¿Por qué? Porque a través de este proceso podemos obtener componentes ligeros, piezas sencillas, piezas complejas, piezas con superficies y texturas definidas, y lo podemos encontrar en cualquier campo de aplicación el proceso de moldeo por inyección. Es un proceso, la verdad, muy, muy bonito. Hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar en esto de moldeo por inyección, un ingeniero me dijo, la verdad, unas palabras que no se me van a olvidar y hasta la fecha no se me han olvidado, y yo te las voy a decir a ti. Te las voy a decir a ti porque te las tengo que decir porque estás estudiando, estás por egresarte, tal vez estás en una carrera de polímeros, y la verdad me lo dijo de la siguiente forma: Marco, tú acabas de incursionar en la industria de moldeo por inyección. Bienvenido. Aquí está tu puño de trapos para que te pongas a limpiar esa máquina. No, esa no fue la palabra que me dejó grabada, ¿no? La palabra que me quedé grabada fue: Marco, bienvenido al mundo de inyección de plásticos. En este proceso, si tú aprendes bien, o sea, te metes a estudiar bien materiales plásticos y aprendes bien el proceso de moldeo por inyección, los 5 pilares que ahorita vamos a ver cuáles son, los estudias, los aprendes, te especializas en este proceso los primeros 5 años, Marco, te vas a comprar un seguro de desempleo por los próximos 30 años. Así me lo dijo, ¿eh? Por los próximos 30 años te vas a comprar un seguro de desempleo. Nunca te va a faltar el trabajo, Marco, pero en verdad, o sea, tú debes de saber bien. Los debes de conocer bien los plásticos de ingeniería, plásticos commodities, bien conocidas la gama de los materiales. Y debes de estudiar el proceso de moldeo por inyección también. Con eso te vas a ganar un seguro de desempleo. Porque me lo dijo así: yo no conozco a un ingeniero, a un técnico, a un profesionista que sepa de plásticos, que sepa de máquinas de inyección y que esté desempleado. Y en verdad, si ustedes lo conocen, ahorita, no, mi papá no tiene trabajo y le sabe, en verdad que hay mucho campo de aplicación. Sobre todo, y ustedes en Querétaro, no se diga, yo quisiera irme a Querétaro, yo soy de la Ciudad de México, quisiera estar en Querétaro trabajando porque ahí está lo bueno, ahí está la carnita. Yo me la vivo en Querétaro, viajando constantemente para allá. Ya lo conozco como si fuera de este lado la ciudad, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso, los plásticos, el proceso de moldeo por inyección te va a ofrecer muchas bondades, ¿vale? Ok, entonces, mediante este proceso, veíamos que se pueden obtener diferentes piezas plásticas. Este proceso es un proceso, la verdad, muy bonito, muy limpio, muy seguro, con mucha tecnología, porque si en algo ha existido desarrollo tecnológico, y ahorita también que he estado escuchando mucho en las conferencias, la industria 4.0, el internet de las cosas, etcétera, con la nueva revolución industrial, pues aquí es donde entran también estas máquinas que estamos viendo aquí. Ya tienen totalmente toda la interfaz para estar en comunicación entre diferentes máquinas, entre máquina molde, entre máquina país desarrollador. De hecho, este tipo de máquinas se pueden ya programar. Se pueden programar desde su país de origen. Hay aplicaciones, apps desde tu celular. Tú puedes ya estar
viendo qué está sucediendo en este tipo de máquinas de última generación. Son máquinas, la verdad, que te vas a encontrar tú en este proceso, te vas a encontrar tecnología. Existen ferias del plástico, la más importante en Alemania, en China, que este año se cancelaron esas ferias. Los que tengan oportunidad aquí en México para enero, viene la Plastimagen, viene Plastimol, ferias del plástico que puedes asistir y ver trabajar estos equipos si todavía no te toca. Lastimosamente este año pues ya no va a haber ferias. El próximo año esperemos ya estar reanudando las ferias del plástico. Vayan a la feria del plástico y ustedes van a poder apreciar todo este tipo de equipos, ¿vale? Robots de última tecnología. Con esto te vas a afrontar si tú te metes a estudiar esta carrera de moldeo por inyección. Vas a aprender también a utilizar esta tecnología en cuanto a moldes suizos, moldes de Portugal, moldes de Japón. Máquinas, desde una máquina muy pequeñita, como ahí está la rojita, que es una microinyectora, hasta macroinyectoras. Miren esta máquina, ahí se alcanza a ver aquí, que está aquí, es una persona. Y vean el tamaño de la máquina. Vean el tamaño de la máquina. O sea, la verdad, te vas a poder, te vas a afrontar a toda esta tecnología cuando tú estudias moldeo por inyección, cuando quieres direccionar tus estudios en este ramo. Máquinas, tecnologías, bastantes. Macroinyección, microinyección, moldeo por inyección vertical, moldeo de pared delgada, moldeo de PET preforma, multicomponentes, coinyección, moldes de cubo, moldes rotativos, UPC, que es inyección de madera plástica. Vean aquí esta aplicación. Estas personas están sentadas en una pieza que fue inyectada en la máquina que está atrás de ellos. Una macroinyectora se le conoce. Y piezas tan pequeñitas como la microinyección, que vean ahí esas piezas que caben en tu dedo. O sea, tienes 4 piezas que fueron obtenidas a través también del proceso de microinyección. Inyección, más tecnologías. Tenemos más de 32 tecnologías en el proceso de moldeo por inyección. Liquid Injection Molding Compounding, muchas tecnologías que en este caso ya podemos nosotros mezclar metales, podemos mezclar cerámica, podemos inyectar componentes de madera, de metal, de cerámica, inyección líquida, inyección de termofijos, inyección de compuestos, de elastómeros. ¿Para qué? Para hacer muchas aplicaciones, desde una suela de zapatos hasta una aplicación más detallada, ¿no? En la industria automotriz, inyección óptica. Por ahí hace ratito que estaba escuchando a la licenciada que estaba hablando de las empresas japonesas, y ahorita hablando de la inyección óptica en San Luis Potosí, me tocó entrar a una empresa japonesa, la verdad, de inyección de plásticos, obviamente. Me tocó ir a darles capacitación a una empresa japonesa, que obviamente pues mano de obra mexicana de San Luis Potosí, esta empresa. La verdad que cuando entré a sus instalaciones, yo en verdad me trasladé a Japón. O sea, yo entrando a su planta, parece que si hubiera ido yo a Japón, y como lo estaban comentando hace un momento, esa cultura tan bonita, tan ordenada, tan disciplinada también, y con sus equipos de inyección, la verdad, totalmente sofisticados, máquinas de inyección, moldes de inyección de origen japonés, robots también de origen japonés, sistemas de secado, periféricos, todo japonés, 5S por donde sea, pokayokes, todo lo que tiene que ver relacionado con su cultura de Japón. La verdad, pues una empresa modelo, y la tenemos en México. O sea, tú el día de mañana sales a trabajar, San Luis Potosí está cerquita de Querétaro, y la verdad, o sea, hay ramas, hay muchas ramas, hay muchas empresas muy bonitas aquí en México que a veces no las conocemos. ¿Por qué? Porque no se divulga, ¿verdad? Esto de moldeo por inyección, pero hay empresas tan bonitas, hay empresas con mucha tecnología. Tenemos todas las armadoras aquí en México, todas las armadoras, por lo tanto tenemos todos los Tier 1 para producción de autopartes, ¿vale? Entonces, tecnologías de esas 32 te puedes encontrar, muchas tecnologías te las puedes encontrar aquí en México, ¿vale? Estamos, la verdad, México, lo comentaba y siempre lo he comentado, México está tocado por la mano de Dios en cuanto a la manufactura
de plásticos a través del proceso de moldeo por inyección. México es el segundo país importador de máquinas de inyección a nivel mundial. El número 1 es Estados Unidos, pero él las importa para venderlas. Nosotros, México, las importamos para fabricar piezas, para ponerlas a trabajar. ¿Te imaginas? No hay un lugar en el mundo en donde lleguen más máquinas de inyección que en México. Por lo tanto, necesitamos mucha mano de obra. Hoy en día, pues ya estamos cambiando de generación. Se dice ahí en mis grupos de Facebook, ya la vieja escuela está saliendo y ahora viene la nueva escuela. Vienen los nuevos técnicos, vienen los nuevos ingenieros, viene la nueva modalidad de enseñanza del proceso de moldeo por inyección, que ahí es en donde participamos mucho nosotros, capacitando en línea, capacitando directamente a las plantas en sus instalaciones, ¿vale? Entonces, hay muchos ramos, por lo tanto, la ingeniería y moldeo por inyección es una de las combinaciones perfectas, es una de las combinaciones que la verdad aquí en México llegó para quedarse. Tú puedes direccionarte a uno de los 5 pilares de moldeo por inyección. Puedes direccionarte a cualquiera de estos 5 pilares si a ti es lo que te interesa estudiar esta carrera. 5 pilares del proceso de moldeo por inyección, desde el diseño de la pieza, y aquí es donde entra un poquito de moldeo científico, desde el diseño de la pieza y su estudio, selección y manejo de materiales plásticos, diseño y fabricación de moldes, selección de máquinas, optimización del proceso. 5 pilares en los cuales tú puedes enfocar tus estudios en cualquiera de estos procesos. No se estudia directamente para manejar una máquina de inyección. Se estudia, en este caso, tu ingeniería, tu licenciatura. Te puede servir para enfocarte en un campo, desde diseñar una pieza, desde el manejo de materiales plásticos, desde el diseño y fabricación de moldes, que ahorita hablamos un poquito más, la selección de máquinas, puedes vender máquinas, puedes comprar máquinas, puedes instalar máquinas, puedes trabajar en mantenimiento de máquinas, de ajuste de robots, pero todo enfocado a la misma línea de proceso de manufactura de inyección de plásticos. Y finalmente, algo que nosotros nos dedicamos mucho, que es la optimización del proceso. Diseño de la pieza. El diseño de la pieza es un aspecto, un pilar muy importante dentro de moldeo por inyección, porque aquí destaca mucho la creatividad de los licenciados, en este caso ingenieros o licenciados también, en el diseño, desarrollo de nuevos productos, de nuevas aplicaciones, en la utilización de software de diseños, que hoy en día pues muchas de las piezas plásticas que se diseñan son a través de estas tecnologías, a través de estos software, y que aquí incluye mucho tu creatividad, que puedas desarrollar como producto nuevo, como producto innovador, como producto que pueda destacar, obviamente cumpliendo con todas las reglas de diseño de moldeo por inyección, fabricar este tipo de partes. Entonces aquí hay mucho ramo. Puedes tú, después de titularte, pues meterte a cursos especializados en el diseño de piezas, en elaboración de piezas, y hay mucho campo. Hay mucho campo porque hay mucho sector, repito, que atender. Desde la industria, por ejemplo, en León, un diseñador de suelas de zapatos, un diseñador de las mismas plataformas para crear todo lo que es el curtido. Hay mucho campo, por ejemplo, solamente tienes que saber direccionar hacia qué aplicación quieres llegar. Diseño de piezas, vas a aprender aquí, en este caso, pues, desde una elaboración de un producto, diseñar un producto, y hasta hoy en día lo que es la famosa impresión en 3D. Hoy en día ya contamos con impresoras en 3D, las cuales con materiales plásticos como por ejemplo ABS se puede utilizar en la impresión 3D. El PLA, ácido poliláctico, también se puede emplear en la impresión 3D. Puedes crear tus piezas y a partir de esa pieza, de esa creación de esa pieza, de ese nuevo producto, pues de aquí nacen ya lo que es los moldes. Nacen también, en este caso, la selección y manejo de materiales, ya que es otra rama, es otro pilar en donde tú puedes direccionarte, puedes especializarte. Por ejemplo, estudias una ingeniería industrial, como yo estudié ingeniería industrial, y a partir de aquí a mí me gustaron, la verdad, los plásticos, me enamoraron los plásticos, entonces yo quise aprender más sobre de ellos. Estudié un diplomado en plásticos en el Instituto Mexicano del Plástico Industrial. Yo como tal, la única materia que llevé de plásticos, de polímeros, pues fue en la materia que habían comentado ahorita aquí en los comentarios, ¿vale?
fue la única materia que llevé. De ahí fue mi ramo, fue mi campo y me tuve que especializar de una manera externa como tal. Y es a lo que voy. O sea, hoy en día sí nos enseñan polímeros en las escuelas, pero no nos enseñan como tal a procesarlos. Y México lo que necesita son personas que sepan procesarlos. Fabricarlos, México no somos expertos. Sí tenemos plantas de fabricación de materiales plásticos, por ejemplo en Altamira, en Veracruz, pero pues los grandes sabemos que están en Alemania, sabemos que están en otros países que sí se dedican al desarrollo de materiales plásticos. México es potencia manufacturando. Eso siempre lo he dicho, México es potencia manufacturando. Entonces, puedes estudiar selección y manejo de materiales en el cual puedes tú, a través de diferentes pruebas de caracterización de los materiales plásticos, ver a qué aplicación en este caso puede ir enfocada. Necesitas hacer un engrane. ¿Qué plástico se hacen los engranes? En este caso se hacen de acetal, ¿no? Polióxido de metileno, acetal para mis amigos. Vas a hacer un componente automotriz de toda la gama de plásticos. ¿Cuál nos conviene más? ¿Qué grado nos conviene más de material plástico? Es todo un estudio, es todo lo que tienes que aprender cuando estás estudiando materiales plásticos para poder seleccionar el plástico más ideal, ¿vale? Otro pilar muy bonito, la verdad que son escasos los que son especialistas en esto, sobre todo aquí en México, diseño y fabricación de moldes. Aunque México ya cada vez va despuntando más en este ramo, en México carecemos de muchos talleres que estén especializados en realizar moldes de alta ingeniería, moldes para fabricar ya autopartes, moldes para fabricar piezas ya más complejas. Hoy en día, pues ya con el desarrollo de nuevos software, de nuevos equipos, pues ya hay muchas personas que se están dedicando y se están profesionalizando en la fabricación de moldes. Anteriormente querías traer un molde, lo tenías que traer de Portugal, lo tenías que traer de Canadá, lo tenías que traer de Japón o Suiza o Alemania, que son países que tienen grandes desarrollos en la fabricación de moldes. Hoy en día en México también ya vamos despuntando para allá, poco a poco, pero es un ramo nuevo. Y es un ramo, la verdad, de los 5 pilares, me atrevo a decir que es el ramo más lucrativo. Si quieres ganar dinero en esto de los plásticos, en verdad también direcciónate mucho a la fabricación de los moldes para inyección de plásticos. Las inversiones son grandes, pero finalmente es un negocio muy, muy lucrativo aprender a fabricar los moldes, aprender todo el proceso de toolmaker. Es un proceso, la verdad, que sí es lucrativo. Selección de la máquina de inyección. Hoy en día nos ponemos nosotros a fabricar piezas y máquinas de inyección. Hay de muchos tamaños, hay de muchos fabricantes, hay de muchas especialidades, hay de muchas tecnologías. Y algo que pues México pues también, y los técnicos que trabajamos aquí, pues nos quedamos cortos fue en la selección de equipos. Los equipos de inyección se tienen que aprender a seleccionar. Los tienes que aprender también en este caso, a medir. Los debes de aprender a dimensionar. ¿Qué máquina necesito para hacer este producto? ¿Qué equipo periférico necesito para hacer el producto, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente? Y aquí es en donde entra también mucho estudio en la selección de los equipos, en conocer los equipos, en saber de qué procedencia hoy son sus capacidades, etcétera, ¿vale? Aquí la verdad es un proceso muy bonito que también nosotros nos especializamos. De hecho, hoy en día nosotros formamos proyectos, hacemos proyectos dime qué producto quieres hacer y yo te digo qué máquina, qué molde, qué proveedor, qué material plástico, qué periféricos, incluso cuánto te va a costar ese producto. A eso nos dedicamos nosotros, a poder hacer proyectos de cuantificar la inversión y hasta montar el molde, capacitarte y entregarte una pieza moldeando. Hasta esos niveles podemos llegar nosotros en cuanto a esta especialización. Y uno de los más importantes, y hoy en día la verdad es un pilar que está de moda, así lo digo, es la optimización del proceso. No basta con tener la mejor máquina, no basta con tener el mejor molde,
no basta con tener la mejor materia prima, sino con tener el piloto adecuado para esa máquina de inyección. Puedes tener la joya de la corona en cuanto a máquinas de inyección, una máquina suiza, una máquina Nestal, puedes tener un molde de Portugal, una materia prima de Europa, pero si no tienes a la gente correcta operando esa máquina, programando esa máquina, ¿vale? No vas a dar los resultados o la pieza ideal. Ahí es en donde entramos nosotros en cuanto a temas de capacitación. Nosotros nos dedicamos, parte de nuestra carrera también, de nuestra empresa, es formar técnicos especializados en este ramo. Hoy en día, pues, nosotros dentro de moldeo científico aprendes a calcular el proceso de moldeo por inyección desde el punto de vista físico, desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista reológico, desde el punto de vista aritmético, y te vas a dar cuenta que a través de sumas, restas, multiplicaciones y números, tú puedes ajustar este proceso de moldeo por inyección, lo puedes cuantificar, y esto es lo que le llaman también mucho moldeo científico, y hoy en día pues es a lo que nos dedicamos nosotros a través de cursos, a través de curso online, a través de mentoría, a través de capacitación directamente en las plantas. Y la verdad, aquí es en donde está hoy en día en la optimización del proceso. Hay mucho que aprender, hay mucho que evolucionar y hay mucho que aplicar en este concepto. Vale, pues yo creo que con esto ya me pasé por aquí algunos minutitos. Quería cerrar por aquí. ¿Qué les pareció la charla? Si quieren conocer un poquito más de este tema, váyanse a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar en nuestra fanpage como Moldeo por Inyección. Siempre vas a ver ahí ese cuadrito amarillo. En YouTube también tenemos canal Moldeo por Inyección, en donde dictamos por ahí conferencias, streamings también sobre el tema. En Instagram, Moldeo por Inyección, también subimos fotos, y en nuestra página en internet www.moldeoporinyeccion.com. Ahí están nuestras redes sociales para que, terminando obviamente esta sesión, pues vayan corriendo para allá, ¿vale?